Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, qué bueno es el Señor. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a hablar, estuvimos hablando el martes de la adoración celestial, estuvimos aprendiendo, hermanos, y hablando de cuán digno es Dios en todo lo que hace. Y hoy estuvimos viendo, hermanos, la revelación absoluta de Jesucristo en ese capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis. Estuvimos viendo esa realidad poderosa. Y ahí, en el capítulo 5, miramos, hermanos, a Jesucristo como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como el Dios absoluto sobre todas las naciones, sobre los reyes de la tierra. Y miramos a Cristo también, hermanos, recibir el libro con los 7 sellos y tener la autoridad suprema sobre la historia, sobre el destino de todo el universo. En eso nos quedamos, en esa adoración celestial. Y ahora, hermanos, el capítulo 6 vamos a estar hablando hasta donde podamos llegar sobre lo que Cristo hace es cuando abre los sellos del Apocalipsis. Y eso vamos a estar. Todos nosotros tenemos una historia individual. Nuestra ciudad tiene una historia, el país tiene una historia, el mundo tiene una historia. Y la humanidad, hermanos, siempre ha tenido una historia. Pero la Biblia es el único libro que nos dice una verdad. Toda la historia que ha pasado son profecías cumplidas. Toda la historia que falta que pase, hermanos, son profecías que faltan que cumplirse. De aquí por adelante, hermanos, empieza este asunto de los sellos del Apocalipsis. En el capítulo 7, yo creo que nos va a tocar hablar del 7º sello. Y vamos a hablar de las 7 copas de la ira de Dios. Y vamos a ir metiéndonos más adentro. Entre más nos vamos acercando, hermanos, a este asunto y metiéndonos en medio de Apocalipsis, hermanos, el camino es un poco más estrecho para los que predicamos el Evangelio. Entramos a territorios que solo el Espíritu Santo puede discernir. No hay una mente humana, escúcheme bien esto, que podamos entenderlo todo a plenitud. Porque el Apocalipsis, no olvidemos, hermanos, que es una revelación del Dios que todo lo puede. Y los hombres en nuestra realidad finita podemos, hermanos, mirar a la orilla de esta playa llamada revelación del Espíritu Santo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero quizás no entenderlo todo, pero de una cosa sí estamos seguros. Es palabra de Dios y es una palabra certera, segura, hermano, que nosotros podemos confiar esta tarde que se va a cumplir. Cuando miramos esta realidad, hermanos, del capítulo 6 en adelante, tiene que ver mucho con Daniel capítulo 9. Está entrelazado con Mateo capítulo 24, y ahí vamos a estar citando ciertos versículos. No vamos a correr con esto, vamos a ir poco a poco en la palabra de Dios.
Así vamos a entrar. Versículo 1. Dice Juan: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, por supuesto, el número 1, uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Versículo 2. Y miré, dice, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Quiero comenzar diciendo, hermanos, que vamos a ir versículo por versículo, hablando y comentando, hermanos, este increíble capítulo que honestamente es bastante profundo, hermanos. Está conectado con toda la Biblia, con toda la verdad de Dios. Y para que tengamos claro lo que ya entendemos un poquito este asunto, que esta cierre del capítulo 6, hermanos, habla ya del tiempo de los 7 años, 3 años y medio de, ¿cómo se llama?, de paz absoluta con el anticristo, y 3 años y medio donde el anticristo se revela exactamente quién es él. Y en eso está recapitulado este, ¿cómo se llama?, capítulo 6. Está respaldado por Daniel 9, está respaldado por Mateo capítulo 24, y vamos a ir poco a poco abriéndolo. Cuando ya sea el tiempo de que termine la prédica, no se preocupe, vamos a continuar exactamente donde nos quedemos con la ayuda de Dios en la próxima prédica, si Dios nos lo permite. Y dice: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Erróneamente se ha creído, hermanos, que este caballo blanco se refiere al caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis, pero no es este. Hace mucho tiempo la gente predicaba que este capítulo 6, versículo 2, se refería a Cristo, pero no. Realmente, hermanos, hoy vamos a ver el comienzo del último falso Cristo en la historia de la profecía. Este versículo 1 y 2, que hablan del primer sello, habla que cuando el primer sello fue abierto en el libro en el cual Cristo estaba empezando a abrir, y en ese libro, hermanos, están sellados con 7 sellos, los 7 sellos del Apocalipsis, que cada sello, escúcheme bien, hermano, es un juicio establecido por Dios, y que Jesucristo, como soberano de todo y como Rey absoluto en el cielo, tiene la autoridad, hermanos, de dirigir, hermanos, los últimos tiempos, el tiempo final, hermanos, de la raza humana, el tiempo final del planeta Tierra, hermanos, y todo el propósito, escúcheme bien, de esto que vamos a ver de aquí en adelante. El único propósito es, escúcheme bien, hermanos, con la claridad y la razón, es preparar al mundo para establecer el reino que nunca tendrá fin. Es el reino del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, para que entendamos un poquito, hermanos, vamos a ir despacio para que no me interese, ya le expliqué, impresionarlo. Me interesa que usted salga con una palabra de vida de este lugar. Miren, por los siglos, en los tiempos de los reyes, cada rey, cuando se establecía, lo primero que hacía era destronar toda descendencia y todo propósito del antiguo rey.
Por eso es que del momento que caían los reyes o los gobiernos de reyes en el antiguo pacto, toda la familia salía a huir. ¿Sabe por qué? Porque tenían que matarlos a todos para que no quedara vestigio de esperanza de que alguien se levantase. De eso tratamos en esta carta. Escúcheme bien. Dice, miren los asuntos que vamos a estar viendo. Dice, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y mire qué propósito. Y salió venciendo y para vencer. Este capítulo 2, hermanos, se refiere nada más y nada menos, hermanos, que al anticristo. Y aquí dice, y mire qué asunto es este, tenía un arco, pero lo raro que no tenía flecha. Dice, y salió venciendo y para vencer. Voy a ir a Mateo capítulo 5, voy a pedir que vamos a estarlo alternando ahí con los muchachos. Mateo 24, 5, para que vayamos entendiendo de quién se trata. Jesús dijo, Mateo 24, la segunda prédica de Cristo después del Sermón del Monte. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este capítulo, hermanos, que estamos viendo en la palabra de Dios, volvámonos de vuelta al Evangelio, al libro de Apocalipsis donde nos habíamos quedado. Lo primero que vamos a ir viendo, el primer establecimiento del anticristo en la tierra, hermanos, no es a través de la guerra, sino que dice aquí, hermanos, y le fue dada una corona, le fue dado y tenía un arco, y le fue dado una corona. Hermanos, que le fue dado un arco significa que Satanás llevaba un arma, pero no llevaba dardos, no llevaba flecha. ¿Por qué? Porque el primer establecimiento de Satanás, hermanos, en esta tierra, del anticristo, del falso Cristo, que el diablo, por obra del Satanás, la serpiente antigua y el falso profeta, hermanos, mire, Satanás tiene una trinidad. Dios, hermano, es un solo ser. Entendamos esto, no es lo mismo un ser que una persona. Dios es un solo ser que se manifiesta en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Satanás, hermano, es un imitador. Y Satanás, hermanos, en los últimos tiempos, él se viste, hermanos, como ángel de luz, y es normal hacerlo para él. Pero Satanás también se disfraza como la Trinidad diabólica. Hermanos, en Apocalipsis es mentado, escúcheme, la bestia, el falso profeta, que es como el usurpador del Espíritu Santo, y el anticristo, que es el usurpador de Cristo. Para que entendamos, vamos entrando en materia. Hermanos, y ahí lo primero que ocurre es que el primer, hermanos, asunto del anticristo, su primera ataque sobre la tierra es intelectual. A tal grado, mis queridos hermanos, que el anticristo es aquella persona, gracias, es aquella persona que la Biblia dice que tiene, es representado por el 666, y dice la misma Biblia que ese es un número de hombre. Nosotros en la Biblia somos representados por el número 6. Pero el anticristo va a ser una persona tan poderosa intelectualmente, hermano. Un intelectual, hermano, es la persona anhelada por todos. Es aquella persona que llena todos los requisitos intelectuales. Hermano, este mundo tiene científicos, tiene grandes pensadores, tiene grandes filósofos, pero ninguno de ellos le llega a Satanás. ¿Por qué? Porque el anticristo se convierte como una deidad a tal grado que las naciones de la tierra
hermanos, lo alaban, hermanos, y llega a ser y a convertirse en la persona más relevante sobre la faz de la tierra. Por eso que dice aquí, tenía un arco y le fue dada una corona. No era Cristo, era el falso Mesías. Pero aquí en Mateo 24:5 Jesús nos había advertido del falso Mesías. Y aquí miramos, hermanos, a Satanás obrar en este asunto, hermanos. Y aquí miramos de este sello, miramos a Satanás obrar y dice que le fue dado un caballo blanco y el que le montaba tenía un arco. Mire qué asunto, como es la imitación del diablo. En el capítulo 19, hermanos, Cristo va a la batalla montado en un caballo blanco. Satanás aquí hace lo mismo. Mire cómo la profecía, hermanos, calza en todos los sentidos de los grandes hombres de Dios, de los patriarcas, hablando de, hermanos, de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Escúcheme bien, se le da un caballo blanco, lo mismo como lo va a hacer Cristo. Se le da, escúcheme bien, hermano, un arco a Cristo que tiene, hermano, una espada, pero la espada no la anda en el hombro, se ve que sale de su boca, que es su palabra, porque es poderosa. A Satanás se le da un arco y le fue dado una corona. También Cristo tiene una corona en la que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás también le ha dado una corona. La pregunta es, ¿quién suelta ese sello? Cristo, el original. Lo estuvimos viendo, no perdamos de vista lo que hemos estado viendo. El mismo Cristo suelta el sello y permite que este ser, escúcheme bien, este ser, hermanos, tome poder sobre la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite eso? Por una verdad, hermanos, el hombre por generación y generación, él tiene temor a la muerte, y cuando está en aflicción y el hombre ha sido enjuiciado a esta tierra, el hombre tiene miedo. Pero Dios no quiere que los hombres tengan miedo. Dios quiere que el hombre, a través de las crisis y los problemas, se arrepientan, que es otra cosa. ¿Y cuál es el problema? La verdad absoluta vino a la tierra, se llama Cristo. Ese es el mismo Cristo que suelta los sellos en la visión de Juan. Y ahí, hermanos, se cumple la profecía que dice: los que no han querido creer a la verdad, creerán ¿a qué? A la mentira. Entonces, hermanos, Dios permite increíblemente, hermanos, mandar a un mensajero equivocado a la persona desnaturalizada, hermano, el anticristo. Escúcheme bien, el ser que Satanás manda a la tierra, ¿para qué? Para engañar. Y hace exactamente lo que tiene que hacer, impresiona a la gente. Y usted mira, hermano, ay no, yo no voy a creer en el anticristo, dice mucha gente. Hermano, si a veces cualquier tonto nos deja con la boca abierta y nos da vara y nos da carreta. Escúcheme bien, dice: y tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hermano, el ataque de Satanás, hermano, por 3 años y medio es ganarse la confianza de la gente. La gente, ¿qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que anhela la gente? Dice: yo quiero paz y seguridad. Quiero paz y seguridad. ¿Yo qué quiero yo? Una buena vida en esta tierra. Pero no existe una promesa de Dios para una buena vida en esta tierra. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Mire, hermano, mientras desde que el Satanás está aquí en esta tierra y se ha propagado en esta tierra, nunca ha habido paz en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque realmente lo que ocurre es esto: solo hay 2 grupos de personas en esta tierra. Escúcheme bien, un grupo de esas personas, hermanos, pasan a ser parte por la fe en Cristo del ejército de Jesucristo en esta tierra. Y el otro grupo, hermanos, automáticamente pasan a ser, escúchame bien, instrumentos del diablo en esta tierra en contra del gobierno de Cristo. Solo 2 reinos hay en esta tierra: el reino de Satanás, escúcheme bien, que es el reino de las tinieblas, y el reino de la luz de Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más. Hay gente que me dice: yo ni me meto con el diablo ni con Dios. Con solo eso que dijiste, ya sos del diablo.
Así de sencillo, no hay término medio, no hay una persona que nazca en esta tierra que puede estar en medio de los dos. No, está en un lado. Está en un lado, o somos de Cristo o somos de Satanás. Y en ese entendimiento, hermanos, sigamos adelante. Miré un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo. Vamos al versículo 3 para que avancemos un poquito. Hoy ya entramos en contexto. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Ya usted ya sabe que no son los seres vivientes, hermanos, los 4 que están ahí, que decía, ven y mira. Versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Miren qué asunto lo que vamos a ir aprendiendo, mis queridos hermanos, con estos sellos del Apocalipsis. Escúcheme bien. Este nuevo ser que aparece en el segundo sello tiene la facultad, mis queridos hermanos, de facultad para la guerra y quitar la paz. A este no se le dio un arco, porque ahí no está hablando de algo intelectual que ocupaba el anticristo. Aquí dice, y salió otro caballo bermejo, al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se la dio una gran espada. Voy a leerles, hermanos, ahí tenete, William, yo voy a leerlo de aquí. El versículo 6 de Mateo 24. Mire cómo tienen que ver todos estos asuntos. Y aquí Jesús lo recalca antes que pasase. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Miren cómo está tallada en la palabra de Dios, la escritura, para que entendamos los últimos tiempos. Lo primero que hace el diablo, gana intelectualmente todos los gobiernos, gana la voluntad de la gente se regocija en él, la gente se alegra por él. Hermano, pone una sola moneda, aquellos que están peleando por una moneda un día lo van a lograr. Hermano, escúchame bien, hermano, quita todas las fronteras de los países ricos le abren las puertas a los países pobres y la gente se goza. Este es el rey que estamos esperando, ni parecido con aquel Cristo, se olvidan del Cristo. No, hermano, el Satanás de la Biblia tiene un alto y poder de seducción a la mente del ser humano. Pero a tal grado, hermanos, escúcheme bien. Escúcheme, pero a tal grado que dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Miren qué asunto. Hermanos, ya Cristo había proclamado esto. Juan lo mira en esta visión y dice, al que le fue montado le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Según Daniel, 3 años y medio de paz absoluta con el anticristo. Pero después de los 3 años y medio, hermano, el anticristo hace algo. Hermano, entra al templo que los judíos van a hacer y ¿sabe qué hace? Le dice, tráigame un cerdo. ¿Qué es el cerdo para los judíos? Un animal abominable con el cual no se puede sacrificar nada. Y ahí el anticristo, hermanos, que es como un sumo sacerdote, refiriéndose también falso, igual a Cristo, hermanos, hace la abominación, hermanos, abominable delante de Dios. Y eso ya también ocurrió en pequeña dosis, hermano. Uno de los generales, cuando destruyeron la ciudad de Jerusalén, ¿sabe qué es lo que hizo? Agarró y degolló cerdos en el altar de Jehová, donde se degollaban los animales consagrados para el holocausto a Dios. Ya había pasado. El anticristo hace todo exactamente. Y allí miramos esta verdad. Dice, y fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Qué es lo que hace ahí el anticristo, hermano? Empieza a levantar en guerra por el mismo ángel enviado del cielo. Y aquí comienzan, hermano, los juicios de Dios.
Y aún el diablo se convierte en instrumento, los enemigos de Dios se convierten en instrumentos. Ellos creen que están cumpliendo sus propios propósitos, pero mi Dios, que rige desde los cielos, y a su Hijo Jesucristo en su altar, en el trono de la gloria, está dirigiendo los destinos para la última batalla y establecer para siempre el reino poderoso e inconmovible en la tierra de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está usando a Satanás, está usando a estos espíritus engañadores que también son satánicos. Vamos a ver que demonios son desatados. Vamos a ver que ángeles que están, hermanos, que fueron atados en la antigüedad, en el diluvio, en el río Éufrates, van a ser también, sus hermanos, quitadas las cadenas. ¿Para qué? Ellos creen que para el servicio del diablo. No, es para el servicio de Dios, porque Dios ya sentenció a la raza humana, a todos aquellos que no creyeron. Y ahí en esos tres asuntos, hermanos, vamos a ir viendo. Y dice, versículo 3, 4, 5 sería. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré. Llevamos 2 sellos, que lo que miramos, hermanos, que los otros son de guerra, son de violencia. El primer sello, hermanos, es la capacidad intelectual del anticristo convenciendo a las naciones de la tierra. Pero el mismo Cristo dijo: y cuando digan paz y seguridad, vendrá repentinamente destrucción repentina. Lo vamos a ver. Dice: cuando abrió el tercer sello, y al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Mire qué increíble lo que va a pasar. Le voy a dar un poquito de contexto. No tengo prisa por terminar los sellos. Tengo prisa, me interesa que usted entienda. Mire lo que ocurre. Vamos viendo los panoramas. El primer sello, hermanos, se levanta el anticristo con poder intelectual, por supuesto, por obra satánica, y convence a todos los gobiernos de la tierra. ¿A qué? A convertirse en el líder de ellos, y la gente, hermanos, encantada con él. Porque él se llegó a darle carreta cabal a los reyes de la tierra, a los príncipes y a los grandes de la tierra. Satanás sabía exactamente las palabras que ellos necesitaban oír. Y así nos pasa muchas veces a los seres humanos. No queremos palabra de Dios. Queremos una palabra que nos levante nuestra humanidad. Pero la Biblia no es un libro para complacer voluntades personales. La Biblia es un libro, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios. Para eso es la palabra de Dios. Entonces dice aquí, mis queridos hermanos, el segundo sello, ¿qué es lo que hace, hermanos? Trae guerra. Trae guerra, hermanos, escuchen bien, una guerra poderosa, a tal grado que se la termino de leer. Y dice, mire: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cristo ya en Mateo 24, antes de ir al Calvario, lo explicó. Y aquí también Juan lo recibe. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Dele al versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, vaya, entendamos esa voz. ¿Quién es esa voz? Hermanos, ¿quién es esa voz? No olvidemos que primero vimos presentado en los capítulos anteriores que predicamos el día martes, que esa voz, hermano, es Jehová. Y en medio de ahí, hermanos, Cristo empieza a soltar los sellos, lo que estamos predicando hoy. Escúcheme bien, y dice que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Mire qué asunto. Aquí viene, hermanos, este sello, escúcheme bien, tercer sello. ¿Qué es lo que ocurre en este tercer sello? Mire,
Miramos la guerra, miramos los gobiernos de la tierra peleando entre sí, Satanás envolviendo guerras y pleitos. Pero usted me dirá, hermano, pero todo el tiempo ha habido guerra. Pero como esta, dice la Biblia, que no habrá otra. Esta es la guerra. Esta es la guerra de la profecía. Todo el tiempo ha habido guerra. Ya ha habido una primera guerra mundial. Dice que cuando ocurrió la primera guerra mundial, todo el mundo dijeron, no hombre, es imposible que lo que nos ha hecho esta guerra, de dejar tan pobre el mundo, vuelva a haber otra guerra. No. Años después volvió la segunda guerra mundial y dejó también acabado. Escúcheme bien, a tal grado que se detonaron 2 bombas atómicas en 2 ciudades de Japón. Increíble. Y aquí habla de otra tercera guerra, que es la que están esperando mucho. Y miren qué asunto, hermano, ¿y qué es lo que deja la guerra? Miremos la guerra ahorita de Rusia y Ucrania, hermano, ¿qué es lo que ha pasado? Hermano, todo se ha puesto escaso, todo se ha puesto caro, el mundo entró en inflación. ¿Y qué es inflación, hermano? Que el pisto no vale mucho y las cosas sí valen. Y los sueldos no alcanzan. Mire qué asunto, hermano, mire cómo son las profecías de Dios. Y hoy dice que decía 2 libras de trigo. Mire que dice 2 libras de trigo por 1 denario. Hermano, ¿cuánto serán 2 libras de trigo? ¿Para qué ocupaban el trigo esa gente? La gente en los tiempos antiguos. Para hacer pan, hermano. ¿Qué es lo que dice? Pero mire lo que dice, por 1 denario. Y usted mira, ¿qué es un denario? El denario es el salario de un día de trabajo. Póngale cuidado a lo que estamos viendo. Dice 2 libras de trigo. Hermano, ¿cuántos son 2 libras de arroz? Así un puchito. ¿Qué está profetizando Dios después de esa gran guerra que viene, hermanos? Este tercer sello de este caballo que es puesto simbólicamente como un caballo. Dice 2 libras de trigo por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 hermano. Hermano, imagine, ¿qué significa? Que en esos tiempos Dios va a castigar tanto a la humanidad que el hombre común y corriente, hermano, con el día de trabajo va a poder comprar 2 libritas de arroz y la cebolla y el tomate. Usted me dirá, no creo. ¿No cree? ¿Cuánto se gastaba usted hace 6 meses en el mercado? Ya yo de ver que le cambió la balanza. Hermano, a veces creemos que estas cosas son difíciles que pasen. No, hermano, así están las puertas para que pasen. Y miren lo que dice aquí, hermano. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Hermano, ¿qué dice? Pero, miren las órdenes. Pero no dañes el aceite ni el vino. Hay gente que le dan un significado un poco extraño a esto. Pero ¿sabe qué significa eso, hermano? Escúcheme bien, hermano, ¿de qué le sirve el aceite a uno y el vino? Con hambre. ¿De qué le sirve? Hermano, imagínese un bolo, hermano, cuando está tomando y tomando y tomando y no come. Hermano, ¿qué es lo que está hablando? Hermano, aquí dice que una persona, hermano, con lo que gane de un día de trabajo va a poder comprar 2 libritas de trigo, 2 libritas de arroz en otro tiempo. Y le pregunto, ¿y en las casas todos trabajan o a veces solo uno trabaja? Ajá, y los otros, hay niños, hay abuelos, gente que ya no puede trabajar. ¿Y cómo van a hacer? Hermano, mire, esto es un castigo. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, hermano. Pero no toques, no dañes ni el aceite ni el vino. ¿Qué significa eso, hermano? 2 cosas. Significa, hermano, que la gente la va a pasar mal. Pero Dios le da una oportunidad todavía a la raza humana, que aún en la tribulación les deja un pequeño detalle. Hermano, ¿sabe para qué? Para que puedan levantar la mirada para arriba y puedan, hermanos, arrepentirse delante de Dios. Vamos al versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 8. Miré, dice, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades cabalgaba con él. ¿Qué significa eso, hermano? Dios desde su trono desata al espíritu de la muerte, escúcheme bien, pero no como la manera que ha matado.
sino, hermanos, que lo manda custodiado y le dice, el Hades vaya contigo. ¿Qué significa el Hades, hermano? Llévate el lugar donde van los muertos, ya de un solo. Llévate el lugar, no solo te vayas matando gente, lleva también el lugar donde van los espíritus de los muertos. Y miren lo que dice aquí, hermano. Y le fue dada potestad, traduzca la palabra poder. ¿Quién estaba soltando esto, hermano? El Cristo glorificado. Y dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra a la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Hagamos número. El mes pasado, hermanos, la UNICEF puso algo en las redes sociales y dice, hoy nació, creo que en República Dominicana, o no sé, o en Jamaica, la persona con el número 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. ¿Cuánto es la cuarta parte de 8.000 millones de personas en la tierra? Son, escúcheme bien, 2.000 millones de personas. Se escribe 2.000, escúcheme bien, un número 2 y se escribe 60. Hermano, imagínense, con el COVID murieron bien unos 5 millones a 7 millones de personas que creyeron ellos que contaron. Imagine una mortandad en la tierra de 2.000 millones de personas. ¿Qué es que se muera la cuarta parte de la tierra? Que aquí salgamos 15, hermano, para la casa. ¿Está entendiendo? La profecía del Apocalipsis. ¿Qué significa, hermano? Que va a ser una mortandad increíble. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué? Este ángel, escúcheme bien, montado en ese caballo amarillo, que ya de entrada le pone que es la muerte, escúcheme bien, va con poder, con actualización de matar 4 veces, escúcheme bien, la cuarta parte de la población. Por cada 100 personas que usted conozca, se van a morir 25, hermano. Mire qué increíble es esto. Vamos al versículo 9. Escúcheme bien. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Increíblemente, hermano, desde el versículo 9 en adelante cambia el aspecto. Ya lo vamos a ir viendo. Y aquí no se vuelve a hablar ya, hermanos, por poner el simbolismo de un caballo. Aquí están los 4 caballos del Apocalipsis. Aquí los acabo de explicar. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Leamos el 10 también, para agarrar el contexto. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre y en los que moran en la tierra? Veamos el versículo 11 que dice. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también había de ser muertos como ellos. Volvamos nuevamente al versículo 9, por favor, que necesito explicar ciertas cosas. Mire, aquí, hermanos, hay un paréntesis que necesito explicárselo. Aquí, en este asunto, aparecen bajo el altar de Jehová, increíblemente, ahí aparecen en esa visión, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Yo quiero explicarle algo, hay un paréntesis que necesito explicárselo. Mire, en el capítulo 7, que vamos a estar viendo más adelante, o el 8 creo que está, donde dice los 144,000 sellados. Ahí dice la Biblia que Israel, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tanto judíos y gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Israel
menospreció la visitación de Cristo en la tierra. Vaya, ¿cuál es el punto que quiero explicar? Desde este capítulo que estamos viendo, hermanos, ya la iglesia ha sido arrebatada. Para que vayamos entendiendo, y por eso tengo que hacer una pausa, hermanos, la iglesia ha sido arrebatada. Pero aquí aparece, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Hoy le explico los 144,000. Dios puso en el Apocalipsis, hermanos, otra sentencia. En su bendita misericordia, en su gloriosa soberanía, Dios sella, que Él sí sabe de dónde son descendientes, porque ahorita no saben ni de quién desciende cada quien, porque fue quemado todo. Y hermanos, y Dios sella y elige en su soberanía. Usted no me pregunte por qué, porque ni yo lo sé, pero la Biblia lo dice. 12,000 personas de cada tribu, de todas las tribus de Israel, hermanos, de los hijos de Jacob, y hace algo con ellos. Les da poder para que vayan a todas las naciones de los 3 años y medio de tribulación, donde el diablo saca las uñas, y vayan a todas las naciones, escúcheme bien, y prediquen el evangelio, y vayan corriendo, huyendo y anunciando el evangelio. Usted me dirá, ¿qué nos recuerda esa palabra? Nos recuerda una realidad. ¿Cómo salieron desperdigados? Jesús les dijo a sus discípulos, y me seréis testigos, ¿en quién? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo iban los discípulos? Huyendo, predicando, huyendo y siendo muertos. Así dice Hechos de los Apóstoles. Ahí murió Esteban, ahí murió, hermanos, escúchenme, Felipe, murieron un montón de personas predicando, huyendo por la persecución que se soltó en Jerusalén. Pero ellos iban anunciando la palabra de Dios. Pues los judíos van a tener que cumplir con ese mandamiento. ¿Por qué? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pues Cristo en su soberanía escoge 144,000 judíos que los testigos de Jehová falsamente dicen que van a ser ellos. Pero ellos tienen un gran problema. En el mundo hay más de 8 millones de testigos de Jehová. ¿Y a dónde van a zampar los otros? Porque ellos dicen que ellos son los 144,000 sellados. Todos son los 144,000 sellados. Mire qué tontos son estas bestias, como dice Santiago. Y ellos solo son 8 millones y les sobra mucha gente. Pero esto no se refiere a los testigos de Jehová. Se refiere que Dios va a hacer que los judíos cumplan con su obligación. Hermano, pero ¿cuál es el problema? Toda esta gente que salieron de esos 144,000, imagínense que iba a ser el ángel de la muerte con ellos. Tenía poder para matar. Allí se fueron en la colada, pero en su predicación aceptaron millones y millones de personas. ¿Por qué? Porque los que despreciaron a Jesús, con grito en la boca y por todos los medios posibles, dando su propia vida, hermano, dando su propia vida como testimonio que creían en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba juzgando la tierra en ese tiempo de gran tribulación. Y ahí fueron asesinados. Estos son los que aparecen ahí. Para que entendamos, no es la iglesia, Irma. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y de Dios y por el testimonio que tenían. Miren qué asunto. Es que ahí no se salva uno por fe. Ahí se salva, hermanos, por confesar que Cristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre, pero la cabeza para abajo. Démosle al 10. Hoy creo que entendieron. Y miren cómo dice aquí. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Hermano, hay tantas herejías sobre la Biblia que dan risa, pero la misma Biblia las bota. Hay gente que dice que cuando el hombre muere, dice, es el sueño de la conciencia, el hombre no sabe dónde está, él está en una atmósfera que él no sabe si viene o va. Y aquí porque dice otra cosa. Es que la Biblia le bota todas las estupideces y payasadas a los falsos maestros. Dice, y clamaban a gran voz y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Y no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Recordaban que los habían matado y apiado la cabeza por causa del testimonio de Jesucristo. Hermano, ¿qué significa eso? Que se tiene conciencia después de la muerte. Dice, mira, muéstrame otra cosa en la Biblia. Lázaro.
Por Padre Abraham, ¿por qué no envía a Lázaro o a otra gente para que vaya y le anuncie a mis hermanos que tengo allá que no conocen este lugar y les predique? ¿Y que le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, a ellos oídle. Es más, les dice unas palabras y les dice esto: si no les escuchan a ellos, tampoco se persuadirán que alguien resucite de los muertos. Y mire qué increíble es la Biblia, hermano. Hermano, y no ven que Jesús resucita a un muerto de 4 días de muerto, que casualmente también se llamaba Lázaro. No era el mismo, pero se llamaba Lázaro. ¿Y sabe qué decían los fariseos y los maestros de la ley? Mire, la verdad que también matemos a Lázaro, matemos a Jesús, pero también matemos a Lázaro. Y el rico creía que un muerto resucitado los iba a convencer. No, hermano. Escúcheme bien. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, nos juzga y ves nuestra sangre que moran en la tierra? Hermano, escúcheme bien. Aquí entendemos otra realidad que necesito explicárselo a ustedes. Ustedes son una iglesia que entiende. Mire, se tiene conciencia después de la muerte. Esta gente sabía de qué habían muerto. La gente que muere, bien esté en el cielo o esté en el infierno, tiene conciencia de Cristo y tiene conciencia y memoria de lo que ha pasado en esta tierra. Escúcheme bien. Versículo 11. Otra verdad que aprendemos aquí también, mis queridos hermanos, es que el único ser que no habita en el tiempo es Dios. Porque Dios habita en la eternidad. Pero aquí nosotros miramos en Apocalipsis 6:10, hermano, ¿sabe qué? Que ellos llevaban la cuenta y decía: ¿hasta cuándo? ¿De qué están hablando, hermano? De tiempo. Ellos están esperando. Y miren lo que se hace aquí. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y mire por qué: hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mire, hermano, la Biblia es un libro de increíble certeza espiritual para el corazón de aquel que cree. ¿Qué le está diciendo Dios? No, si se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Hermano, solo en un lugar como ese lugar donde Dios tiene a sus escogidos y a las personas y a los mártires que han padecido por causa del Evangelio, solo es en ese lugar se le puede decir al cristiano: descanse. Aquí no. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice a nosotros, hermano? Que nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe. Pablo dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo cuando veo de mártires, hermanos, y aquí están los mártires que han sido asesinados por el testimonio de Cristo, me recuerdo de un hombre, hermanos, inglés, que él fue capturado porque discutió con un obispo de la Iglesia Católica. Ese hombre le dijo al predicador: decime, le dice. O sea que el predicador se le quedó viendo y él, por supuesto, andaba con gente. El obispo le dijo al predicador del Evangelio: ¿por qué me miras tú así? Porque tú eres un hombre igual a mí, le dijo el predicador. Yo no soy un hombre, le dijo. Yo soy, le dijo, un sacerdote. ¿De qué? Le dijo el predicador. Un hombre con entendimiento bíblico. Soy un sacerdote de las almas. Y el hombre predicador astutamente le dice al sacerdote: mira, le dijo, o sea que tú eres un sacerdote de las almas. ¿Tú salvas almas? Dime, le digo, cuando empieza la misa, ¿a dónde están las almas? Y cuando termina, ¿a dónde las dejaste? Y por esas palabras de burla que hizo, y que bien tomaron mella en el corazón de ese obispo, hermano, a los 10 días de que este hombre llega a su casa, dice la historia, que llegaron soldados y llevaron a este pobre hombre a la cárcel del lugar donde estaban ahí, hermanos, los obispos, y lo tuvieron preso. Y él le dijo: di que la misa salva y que la misa lleva gente al cielo. Él le dijo: no puedo hablar lo que la Biblia no dice.
¿Y sabe qué hicieron? Llamaron a los soldados y le dijeron: preparen un huacal de hierro con brasas encendidas, cuélguenlo de las manos y hagan que pegue los pies sobre las brasas. A tal grado, hermanos, que le quemaron la planta de los pies y le quedaron los puros huesos en las patas. De repente, hermanos, tuvieron la generosa idea de mandar a este hombre de Dios a su lugar de origen para que lo terminaran de matar ese lugar, para que quedara un testimonio que atentar contra una herejía que no está en la Biblia era penado con muerte. Y dice que la esposa de este hombre, llamada Elizabeth, se dio cuenta del rumor que su esposo lo traían a la ciudad y él creyendo que era que lo dejaban libre. No, lo querían quemar vivo en la plaza pública. Dice que la mujer se le dio la oportunidad de llegar y le dijo: John, ¿por qué no estás parado? ¿Por qué estás acostado? Me van a quemar, ahí está ya la leña donde me van a quemar, le dice. Yo quiero que te pongas en pie por lo menos, levántate. Yo no puedo, le dice. No tengo carne bajo mis pies, mis huesos están infectados, estoy en una gran infección. Y le dice: John, le dice, ¿por qué no dice, hace lo que ellos te dicen? Le dice: mujer, sé valiente. Yo tengo que morir por la causa de Cristo, porque Cristo es una verdad. Yo no puedo vivir mintiendo con Él. Si yo digo lo que la Biblia no dice, Dios se va a avergonzar en los cielos cuando yo llegue. Le dijo: Elizabeth, cuida a mis hijos pequeños y instrúyelos en la misma verdad del Evangelio, que hoy yo muero por el Evangelio. Hermano, eso es poderoso. Pero esta gente decía: ¿hasta cuándo, Señor, juzgarás? Y juzgarás. Y le dice: y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también tenían de ser muertos como ellos. Vamos al siguiente versículo 12. Tenemos unos pocos versículos para terminar. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Mire, no es la primera vez que el sol se oscurece y se pone como tela de silicio. Cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo Israel, hizo lo mismo, mandó la plaga de tiniebla. Y dice: miré como cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Escúcheme bien. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda la isla se removió en su lugar. Mire, aquí hay dos cosas que tenemos que entender. Hermanos, lo primero que ocurre, hermanos, que el sol se oscurece y niega la luz solar al planeta Tierra. Lo segundo que acontece, hermano, es un terremoto que hace que todos los montes se muevan, que todas las islas sean removidas de su lugar, posiblemente se hundan en el océano. Escúcheme bien. Y dice que las estrellas de los cielos, escúchame bien, hermano, caerán sobre la tierra. Por supuesto, la palabra estrellas no se refiere a las estrellas del cosmos que conocemos. Son más grandes que la tierra en dimensión. Se refiere, hermanos, escúchame bien, a artefactos del cosmos y una cosmoción en el cosmos del universo, hermanos, cayendo piedras, hermanos, llenas de fuego, como lo que conocemos hoy como meteoritos, cayendo sobre la tierra a tal grado, hermanos, que la gran oscuridad, hermanos, hace que el cielo que conocemos de noche se desvanezca completamente. No se mira la luna, no se mira el sol, no se mira nada. Un terremoto, miles de muertos y toda monte y toda isla se removió a su lugar. Versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, hablando de los políticos, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Escúcheme bien. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas:
caer sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Estos versículos, hermanos, es un entendimiento para que nosotros entendamos una realidad esta tarde. Estoy terminando. Aquí miramos a dos cosas que se provocan, hermanos. Aquí, primero, hermano, un miedo en todo el mundo colectivo. La gente temerosa, llena de temor y todo miedo. A tal grado que dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermanos, qué triste. Le gritaban a los montes, le gritaban a las peñas, le gritaban, escúcheme bien, hermano, a todas las cosas, pero no había una palabra de arrepentimiento gritando misericordia al Señor. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y mire cómo termina, hermanos, estos 6 sellos. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Cómo podemos aplicar esta última parte de nuestras vidas? Hermano, hay muchas personas hoy, en este tiempo, escondiéndose de Dios. ¿Saben que Dios un día los va a juzgar? ¿Saben que Dios un día les va a pedir cuenta de su maldad y de su pecado? ¿Sabe que Dios un día les va a pedir cuenta, hermanos, de todo lo que andan haciendo, hermanos, de ser enemigos del Evangelio? Pero a la gente le basta con decir, no, yo a la iglesia no voy. No, yo ahí no quiero ir. Yo sé que Cristo es la verdad, pero ahí no voy. Así vemos aquí, hermano. A la gente, a los reyes, a los poderosos que, hermano, clamándole a los peñascos en las montañas, caigan sobre nosotros y escóndanos. Por eso dijo Jesús, he aquí pongo una piedra viva, dijo Jesús, por la boca del apóstol Pablo. El que caiga sobre esa piedra viva será quebrantado. Si usted está aquí en esta casa, hermanos, es porque ya Dios está haciendo una obra en tu vida. Ya lleva un proceso Dios en tu vida. Y cuando caemos encima de esa roca que es Cristo inconmovible, esa roca nos conmueve. Pero Pablo dice las palabras, dice, pero hay de aquellos sobre los cuales la roca caiga sobre ellos. Y está hablando de esto que estoy leyendo. Hermanos, nosotros, ¿cómo escaparemos de la ira de Dios si descuidamos o vivimos no creyendo en una salvación tan grande que tenemos adelante? Y usted mira, hermano, ¿cuándo va a ocurrir esto? Hoy puede empezar en la noche, hermano. Porque los tiempos de Dios es Dios que determina. Usted ya se fijó que Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios de los tiempos. Él dice cuándo, hasta dónde lleguen las cosas y a cuándo se terminan las cosas. Y dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y este es el comienzo del tope que no tiene retroceso, hermano. Por eso dice la Biblia, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Ya se acabó el tiempo, porque el gran día de su ira ha llegado. Y dice esta palabra, ¿y quién podrá sostenerse? Escúcheme bien. Mire lo que dice Jesús. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Está hablando de los que van a ser muertos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, ahí está el anticristo, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿De qué manera se va a predicar el evangelio en todo el mundo? No va a ser usted ni yo, son los 144,000 sellados. Y dice, y el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Para quién es esa palabra? No para usted que es iglesia, que ya creyó. Esa palabra es para aquellos, hermanos, que oyendo la verdad de
144,000 judíos perseveran. ¿Y quién que persevera? En no dejarse sellar por Satanás, en no dejarse exponer el sello del diablo, y huirán a las montañas y preferirán la muerte de espada. ¿Para qué? Para contender con el enemigo. Dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vais en el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, miren lo que hace Cristo. Cuando veis en el lugar santo, ¿a quién? Al anticristo que le estoy predicando en el lugar santo, que es el templo, hermano, con la abominación desoladora, sacrificando al diablo. Sacrificio donde es el lugar donde sacrifican a Dios. Y dice: el que le entienda. Entonces los que estén en Judea, o sea, miren la tribulación de los últimos 3 años y medio, huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿De qué está hablando, hermano? Cuando los judíos se dan cuenta que no es el Mesías que está en el templo, sino el hijo del diablo, dice: no regresen a sus casas, vayan a los montes, escapen, huyan, porque tienen la oportunidad de no dejarse sellar. Entreguen sus vidas, pero confiesen que el soberano de las naciones es el Rey de reyes, el menospreciado, el que fue inmolado, el Cristo, el Hijo del Dios viviente.